Hola, muchachos. Como les había comentado en la sesión del lunes, éramos 30 y muy probablemente el grupo le iban a partir porque había otro grupo de mentora que tenía. Y sí se partió. Entonces voy a pasar lista. Los que no mencionen están en el otro grupo. Y están en este momento en el aula AB 1315. Entonces, los que no mencionen se retiran y van para allá. José Alejandro. Muy bien. Jesús. Bien. Andrick. Bien. Arnolfo. No llegan, ok. Merari Guadalupe. Lobato. Brenda Luis. Presente. Bien. María Elizabeth no ha llegado. Víctor Enrique. Jesús Manuel. Martín David. José Rodolfo. ¿Ha llegado? Carla María. Buenos días. Omar Francisco. Andrés, tampoco ha llegado. Andrés. No, Andrés Portela. Karina Santos. María y Fernando Enrique. Ok. ¿Todos los cantantes? Sí. ¿Su nombre? Valeria. Estás en el otro grupo. ¿Les comentaba?
Y bueno, aquí quedamos 19 y de 19 para 30 es mucho más manejable la cosa. Tanto para ustedes como para mí. Una vuelta tocó que me pusieron 38 en el solo grupo, me estaba volviendo loco. Oigan, para mayas, para. En primera, porque me hicieran caso, y en segunda, para poder calificar tanto. De hecho, lo que me capaz yo puedo hacer con calificar. No sé, todavía me duele reprobar gente. Y si no, mejor me cuento. Muy bien, muchachos. Entonces, a los que se quedaron, los días, a los que se quedaron en este grupo, ahorita que termine la clase, les voy a mandar una liga de Drive para que accedan a los documentos de la clase. Igual tengo la lista anterior y voy a compartirla con todo el mundo, pero a ustedes les voy a dar acceso a todo. Les mando más a las notas. Muy bien, entonces, veamos, aquí está. Y vamos a ver si la reconocemos toda. En lo que carga esa cosa, vamos a hacer un recuento de la sesión anterior. Comenzamos viendo un poco de teoría acerca de qué es una ecuación diferencial. Que básicamente dijimos que es una expresión matemática que va a contener derivadas. ¿Cuántas? Pues las que sean necesarias. Ahora, ¿por qué es importante estudiar ecuaciones diferenciales? Pues simplemente porque nosotros podemos ver cómo cambian las cosas. Y normalmente, cuando queremos hacer un modelo de algún fenómeno que tiene cambios, en lo más común es a través del tiempo o a través de cambios de temperatura o a través de lo que sea. Nosotros lo que podemos percibir es el cambio, o sea, cómo está un fenómeno y cómo pasa de un estado a otro. Entonces, nosotros observamos el cambio y la ecuación lo que nos permite es predecir y cuantificar el cambio. O sea, básicamente una ecuación diferencial viene siendo una bola de cristal a través de la cual nosotros tratamos de predecir el futuro. Y sí, a grandes rasgos eso es. Así que ya pueden ir sacando la copia con brillantinas y lentejuelas, compras una de cristal y ponerse una falda de cristal. Para eso nos va a servir. Ok, ya cambió la cosa. Ahora, también vimos la sesión pasada en la información que más o menos estuvieron buscando, que hay diferentes formas de clasificar ecuaciones diferenciales. Y lo principal es que estas pueden ser parciales o pueden ser ordinarias. Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Lorena. ¿Cómo? Lorena. Lorena, ¿estás en el otro grupo? ¿Partieron la clase? ¿Y no son? Y no, estás en la lista del otro grupo, están en la 1315. No, bueno, me pasó ayer en la tarde. Dijo el maestro que los voy a esperar, entonces no te preocupes, con calma. Gracias. De 1315, bye. Muy bien, quedamos. Hay parciales y ordinarias, y de estas, después las podemos clasificar tal cual también, a través de su orden, su linealidad, o bien su homogeneidad. Lo mismo para los otros tres. Claro, aplican las tres cosas para ambos. Hay ecuaciones diferenciales parciales lineales homogéneas, hay lineales no homogéneas, hay parciales de primer orden, parciales de segundo orden, etc. Igual hay ordinarias de diferentes órdenes, ordinarias lineales, no lineales y ordinarias homogéneas y no homogéneas. Básicamente lo mismo. Y también nos podemos fijar en lo que es el grado de la ecuación diferencial. O sea, grado nos vamos a referir
a qué potencia están elevadas las variables. Pero aquí tenemos que hacer una distinción muy particular, y es eso de que grado, obviamente, no es lo mismo que orden. Y por lo regular, cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales lineales, tienen que ser a fuerzas de grado 1 para la variable dependiente. La independiente puede ser del grado que sea, eso no importa. Entonces, esta es la clave. El grado, si es para la variable independiente, no nos afecta la linealidad. O sea, la variable independiente puede ser del grado que quieran. Puede ser cuadrática, cúbica, de grado octavo, no importa. Pero, en el caso de la variable dependiente, si esta tiene diferentes grados, la cosa se complica, porque ya es una ecuación no lineal. Y ahí sí se puede poner un poquito descabellada la situación. Sobre todo cuando tenemos que hacer cosas con ella. Y cuando estamos hablando del orden, nos fijamos en las derivadas, pero de la variable dependiente. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a distinguir cuál es cuál en ellas. ¿Cómo nos damos cuenta cuando hablamos de funciones quién es la dependiente y quién es la independiente? O sea, quién es la mantenida y quién es la trabajadora, básicamente. Cuando hablamos de funciones, nos fijamos en una función f de x. Esta es la función, pero f es lo que nosotros le llamamos la variable dependiente. Y la que está encerradita aquí, o sea, la que tienen amarrada, es la independiente. Básicamente, la variable independiente es a la que nosotros le asignamos valores para que la dependiente cambie cosas. O sea, la independiente es la que le da dinero a la otra para que se pueda comprar sus equipos. Básicamente. Eso es si tenemos funciones. Y realmente f es el nombre que le vamos a dar a la variable que nosotros queramos. Puede ser cualquier cosa, se puede llamar factor incluso, no pasa nada. Factor que depende de la esposa que sale a trabajar todos los días. Ahora, cuando estamos hablando de derivadas, la cosa es un poquito más simple. Vamos a tener diferentes formas de anotar derivadas. Esa cosa pues hay que tenerla en cuenta. Las diferentes formas de anotar una derivada las vamos a llamar notaciones. Y puede ser la notación como diferenciales. O sea, lo que estamos acostumbrados de y sobre dx, df sobre dt, lo que sea, siempre que los tengamos escritos en ese modo, que de hecho a eso le llamamos la notación de Leibniz. Siempre la que está arriba es la dependiente y la que está abajo es la independiente. Siempre pasa eso. ¿Para qué nos sirve la notación de Leibniz? Pues simplemente porque hay métodos de ecuaciones diferenciales en los cuales vamos a necesitar separar las cosas y dejar una variable de un lado y otra variable del otro para poder hacer nuestra magia Pokémon. Entonces nos conviene escribirlo de ese modo porque a fin de cuentas eso es una división. O sea, técnicamente no es una división, es una relación de dependencia que nos dice quién depende de quién. Pero somos ingenieros y la podemos usar como una división. Si se lo decimos eso a los matemáticos, les pega casi un infarto, se ponen morados. Porque ¿cómo que los diferenciales son divisiones? Son divisiones. Tienen una barrita en medio de ellas que lo está separando como fracción, que es una división. A los matemáticos no les gusta.
No quieren que nos enteremos de las cosas feas que ellos hacen. Esa es una. La otra notación que ustedes están acostumbrados, que la han visto en otros cursos, es la que tiene las comitas, o sea, y el primo. De hecho, a esta cosa se le llama la notación prima. Porque es la hija de nuestros tíos, básicamente. No, simplemente le ponen prima porque se les antojó ponerle no. La cosa está en que esta notación es útil cuando se tienen órdenes bajos de derivación. ¿Por qué razón? Porque conforme vayamos derivando de manera sucesiva, o sea, derivando variables en lo mismo que ya tenemos, le tenemos que agregar más comitas. O sea, una segunda derivada sería la y con 2 comitas. Una tercera derivada, la y con 3 comitas. Si ya tenemos una décima derivada, pues la cosa se pone fea. Porque necesitamos unas comitas. Entonces, como las comitas no eran viables para eso, dijeron, ok, de cuarto orden de derivación en adelante, ya no le vamos a poner comitas. Y es cuando le empiezan a poner números romanos. Básicamente, la notación prima hasta el tercer orden lleva comitas, del cuarto orden en adelante lleva números romanos. O sea que esas comitas no son comitas, son números romanos realmente, disfrazados. Un décimo orden sería y con una x arriba, y ahí también se complica porque x es una variable normalmente. Así que puede llegar a confundir en ciertos modos. Entonces, para evitar estas confusiones, a veces hay libros que van a ver que le ponen encerrado entre paréntesis el orden de derivación. Paramayas que hacen para ahorrar tinta en los libros. Sí, porque no vamos a poner la guía acompañada de 10 comitas, son 10 espacios que pudiste haber usado para poner una imagen. Pero bueno, sepan. En una tarea más o menos por ahí en la 6 o la 7, no recuerdo exactamente, vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales, homogéneas de orden superior. Así se llama, lo vamos a decir con todos los Gegeres. Donde van a ver ecuaciones, creo que la más alta que llega es de sexto orden. Y ahí viene con el numerito romano, el 6 romano arriba. Pero no nos adelantemos. Ahora, si nosotros tenemos notación de Leibniz, retornando un poquito atrás, y tenemos diferentes órdenes de derivación, la cosa cambia un poquito. Un segundo orden en la notación de Leibniz se escribiría de este modo. Y eso a veces lo confunden con que son las derivadas elevadas al cuadrado. Pero no, es una segunda derivada. La tercera derivada llevaría lo mismo, solamente con 3. La cuarta llevaría un 4, la quinta llevaría un 5 y así sucesivamente. Eso es si queremos escribir en órdenes superiores. No es muy cómodo escribirlo de ese modo precisamente por la confusión que genera. Pero sepan que si van a tener una derivada elevada a una potencia, esta va a aparecer casi siempre así. O sea, entre paréntesis y la elevación por fuera. Porque no es lo mismo tener una segunda derivada que el cuadrado de una derivada. O sea, es cuestiones así curiosas. Otro tipo de notación que es común que van a encontrar es la notación punto. O también llamada la notación de Newton. Ahora, aquí sale la relación Leibniz y Newton, que son los padres del cálculo como lo conocemos por allá en 1620 años. Poco ha cambiado el cálculo en los últimos 400 años. Solamente se han agregado notaciones y una que otra técnica que posiblemente sea factible, pero que los ingenieros no necesitamos. Y de hecho, cuando hay cosas de matemáticas que no podemos hacer como ingenieros, lo que hacemos es meterle una computadora y que lo haga con nosotros. Le metemos métodos numéricos.
Va, la notación punto es igualito que la notación prima, solamente que en vez de comitas, tiene puntitos. Un puntito es una primera derivada, 2 puntitos es una segunda derivada, 3 es una tercera derivada, y normalmente hasta ahí llega, no se usa para derivadas de orden mayor a 3. Y estas son las 3 principales notaciones que vamos a utilizar para derivadas. Hay más. Hay una que utilizábamos en cálculo 3, por ejemplo, que es la función en minúscula con un subíndice, se llama notación del subíndice, donde la variable que tenemos ahí nos indica respecto a qué variable derivamos. Y esta en particular es útil cuando tenemos funciones de varias variables y tenemos derivadas parciales. Entonces, esa notación no la vamos a ver aquí como tal, porque vamos a ver básicamente un curso basado en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y se ve casi como un insulto. Y vamos a ver puras ordinarias. Pero vamos a ponerle aquí el nombre para que sepan que existe. Es la notación subíndice. Y como esto va a haber un montón más, porque básicamente a cada matemático que se le ocurrió una forma nueva de escribir, le puso su nombre o le empezó a usar y le empezó a comunicar a ese modo. Son muy narcisistas y egocéntricos en general. ¿Por qué la transformada de Laplace se llama transformada de Laplace? Porque así se ha apellidado el fulano que lo inventó. ¿Por qué la serie de Fourier se llama serie de Fourier? Porque así se llama el fulano que las inventó. Era su apellido. ¿Por qué las ecuaciones de Newton se llaman ecuaciones de por qué las inventó? O sea, el narcisismo puro y duro. No lo pueden ver. Los matemáticos tienen problemas de fuertes. No, pues. Entonces, ya sabemos cómo lo vamos a nombrar, ya sabemos a qué nos vamos a referir con cada cosa, y por lo general en el curso vamos a ver cosas escritas con estas dos notaciones. Estas dos son muy de nicho. Y se ven en casos muy particulares. Esta casi siempre cuando se habla de fenómenos gravitatorios, y esta cuando tenemos funciones de varias variables. Entonces, por el curso nos vamos a centrar eliminando los parciales en esto. Se está grabando la sesión, por cierto. Así que mis chistes malos van a quedar guardados para el posterior. Vale. Entonces, también para que queden guardados. Ya que sabemos a qué nos vamos a referir con todo lo que tenemos aquí, vamos a poner ahora sí las cartas sobre la mesa y vamos a decir cómo vamos a tener la calificación del curso. O cómo los voy a calificar. Necesitamos, porque me lo exigen a mí, poner exámenes. Lo pongo entre comillas porque tengo mis razones. Estas valen 60 puntos. Vamos a tener 25 puntos para lo que son las asignaciones. Y finalmente, vamos a tener los 15 restantes que los vamos a dejar guardados para lo que se me ocurra. Como somos poquitos, aquí tenemos la ventaja también de que creo que todos son de las mismas carreras, químicos, biotecnólogos o de ciencias ambientales. Casi todos. Habrá algún que otro desmanejado que no sea de esas carreras. Pero en general sí, porque este edificio es el que le asignaron a los biotecnólogos. Este y el 800, creo, el 900. Tuvieron la brillante idea de ahora organizar los programas educativos por bloques de edificios. Entonces, químicos, biotecnólogos, ciencias ambientales quedaron en esta zona. Ingenieros civiles quedaron cerca del laboratorio de ingeniería civil. Los electrónicos quedaron por allá, cerca de los laboratorios de electrónica. Los industriales igual. Pero de pronto ponen un campo desbalagado porque así pasa con las inscripciones. Antes nos dejaron elegir en dónde queríamos quedar, pero pues la cosa cambia y hay que adaptarnos a los cambios. Entonces, dado eso, lo que se me ocurra, a veces les puedo poner a exponer, les puedo dejar algún trabajo que investiguen alguna cosa. Hay un trabajo de equipo por ahí que son problemas de aplicación.
Que esos están padres para que lo resuelvan ustedes mismos como reto y luego pongan cómo lo hicieron. O digan de qué manera se les podría ocurrir hacer una cosa. El semestre pasado, catafixé un examen por la elaboración de un formulario de todo el curso. O maquetas, que eso lo hicimos cuando fue con matemática, pero este semestre no hay con matemática, entonces no lo puedo hacer. Algo se me ocurre. O algo para el día del fin. El 14 de marzo. 14 de marzo. Que ya no se llama Día del Pi, por cierto. Es el Día Internacional de las Matemáticas. Vamos a ver a lo mejor de 10 horas. Entonces, ¿cuándo cae Semana Santa este año? No me acuerdo. ¿Cuándo cae Semana Santa? Creo que es en abril. Creo que es en abril, pero no estoy 100% seguro. Bueno, no pasa nada. Dice que es en abril, del 13 al 19. 13 al 19, o sea que tenemos las 2 semanas, la semana del 13 hasta el 20 y tantos, porque tenemos Semana Santa y Semana de Pascua. Bueno, tenemos un periodo de vacaciones bastante extenso y una cosa muy particular es que este semestre cayó casi al final del semestre. Sí, porque salimos la segunda semana de mayo, creo. Y vamos a regresar la última de abril de vacaciones. O sea, regresar de vacaciones tenemos 2 semanas para terminar el curso. Bien, muchachos, entonces, con lo que hemos visto hasta el momento, podemos ya tratar de hacer lo que es la mitad de la tarea 1. Pero la primera asignación. La asignación vamos a dividir en 2 partes. Como nota adicional, las asignaciones por lo regular tienen entre 8 y 12 ejercicios. O sea, no son muchos, pero en algunos casos sí están bastante densos. Ahí está. En algunos casos sí están bastante densos. Ahora, la tarea 1 se divide en 2 partes. La primera parte es cómo clasificar ecuaciones diferenciales. La segunda parte son lo que llaman soluciones de ecuaciones diferenciales. Es una paramaya realmente lo que se tiene que hacer con eso. No es muy práctico, por así decirlo. Oigan, ahora sí se ve. La sesión pasada no se veía nada. No creo que lo hayan cambiado, a lo mejor alguien le movió una configuración extraña. Bueno, más o menos, si apagamos la luz se va a ver mejor. Entonces, ¿qué nos pide la primera parte de la tarea? Que de hecho es lo que vamos a resolver realmente. La segunda parte no importa mucho. La primera parte son 10 ejercicios de clasificación. No se vayan a dormir. Ahora sí se ve bien. ¿En qué consiste? Vamos a tratar de definir el orden, linealidad y homogeneidad de cada una de esas ecuaciones diferenciales. Y para eso, pues hay que ver cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Vamos a comenzar. Muy bien, en el caso de la primera de la lista, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué orden es? Ok, tenemos una ecuación de segundo orden. Segundo orden, porque aquí tenemos una segunda derivada. Es todo. La número 3. Me la estoy brincando a propósito. ¿Ven? La 3 también es de segundo, porque el primer término de la expresión tiene una segunda derivada. La número 5
Va, es tercer orden. Porque aquí tenemos una tercera derivada. Si seguimos viendo las cosas, la 6 también viene siendo de tercero. La 9 es de segundo. La 10 también es de tercero. Y en el caso de la 7 y la 8, estas tienen solamente una primera derivada, aunque aparezca dos veces. A diferencia del grado, para el orden de derivación no sumamos las diferentes derivadas que puedan aparecer, a menos que sean de variables distintas. En este caso, como aquí tenemos y' y acá también tenemos y', como es la misma variable, esta sigue siendo primer orden. Intencionalmente me brinqué la 2 y la 4. ¿La 4 de qué orden vendría siendo? Segundo. Muy bien. Es segundo orden porque aquí tenemos una segunda derivada. Aquí tenemos una primera derivada elevada al cuadrado. Y como ya les comenté anteriormente, estas dos cosas son distintas. O sea, es de grado 2, pero es de orden 2. ¿Y este de aquí? ¿Por qué primer orden? Okay. La expresión dice diferencial y más x por y menos coseno de x por diferencial x igual a 0. Si nosotros hacemos despejes en esta cosa, este diferencial lo vamos a pasar para acá, o este término de aquí lo vamos a pasar para acá, da lo mismo, no importa, es una igualdad. De y es igual a menos x por y menos coseno de x por diferencial x. El diferencial x lo pasamos dividiendo y queda diferencial y sobre diferencial x igual a menos x por y más coseno de x. Porque menos por más da menos, menos por menos da más. Ya está. Acomodar de ese modo es el primero. Solamente que esté escrita de otra forma, diferente a como están escritas todas las demás. Esa cosa está acomodada porque hay diferentes tipos de solución de ecuación diferencial y en algunos casos nos conviene que esté escrita así, o a veces, dependiendo de qué método debemos usar, nos conviene que esté escrita así. Todo depende de qué método utilicemos. Es más, incluso se puede haber resuelto de otro modo, pero pasa. Esta, a fines prácticos, están bien. Primero. Muy bien. Ahora, linealidad y homogeneidad. Ahí es donde las cosas se pueden complicar. Porque dependiendo de qué variable tengamos como dependiente e independiente, la cosa cambia. Hay ecuaciones que si nosotros las tenemos como diferencial x sobre diferencial y, se convierten en ecuaciones no lineales. Pero si el despeje lo hacemos al revés y nos queda diferencial x sobre diferencial y, entonces sí es una ecuación lineal. Entonces ahí, dependiendo de cuál sea la variable independiente y la dependiente, valga la redundancia, la cosa puede cambiar. Y voy a aprovechar que ya hice el despeje aquí para ver la número 2 de qué tipo es. Así como la tenemos escrita, si nosotros tomamos este término de aquí y lo pasamos para el otro lado, nos queda dy sobre dx más x por y igual a coseno de x. Esta ecuación de aquí, así como está, va a corresponder al tema de la asignación número 5. Vamos a encontrar ecuaciones de ese estilo. Y a eso nosotros le llamamos ecuaciones diferenciales ordinarias lineales del primer orden no homogéneas.
Ahora, ¿por qué las llamamos no homogéneas? Porque tienen términos independientes. En este caso, como tenemos dy sobre dx, y es la variable dependiente, x es la independiente. O sea, x va a ser algo que varía, pero que no depende de nada. Entonces, coseno de x, como el coseno tiene como argumento el término independiente, esta cosa es un término independiente. O sea, el coseno es un operador a fin de cuentas. Y el hecho de que existan términos independientes hace que la ecuación sea no homogénea. Sin embargo, esa cosa es lineal porque además cumple con otras condiciones. La primera es la variable dependiente y sus correspondientes derivadas no tienen elevaciones a potencias, excepto la potencia 1. En este caso, la derivada y la y que está aquí tienen potencia 1. La segunda, los coeficientes que acompañan a la variable dependiente deben ser constantes o variable dependiente, variable independiente. En este caso tenemos diferencial y entre diferencial x por 1, es una constante. Acá tenemos x por y. X es la variable independiente. Multiplicando la y, eso no nos afecta. Y acá tenemos coseno de x, eso tampoco nos afecta. Entonces, esta cosa, como tal, es lineal, pero aparte es no homogénea. ¿Cómo sería una ecuación homogénea? La número 1. La ecuación número 1 es lineal y además es homogénea. ¿Por qué razón es lineal y homogénea? Porque si se fijan, todos los términos de la ecuación diferencial son la y o sus derivadas. Todos los coeficientes que acompañan son constantes. O x en este caso no hay x, son constantes, son números. Y además no hay términos sueltos, o sea, no hay un coseno de algo, no hay un exponencial, no hay un logaritmo, no hay nada, excepto un cero del lado contrario. Como es igual a cero y no hay términos sueltos, eso es homogéneo. En álgebra lineal se ve un poquito acerca de sistemas homogéneos para ecuaciones lineales. Y no sé si se acuerdan muy bien, pero en el curso de álgebra lineal se decía que si las ecuaciones todas están igualadas a cero, el sistema es homogéneo. Lo mismo pasa aquí. Si podemos igualarlo a cero y que no nos queden numéricos sueltos, o no nos queden variables independientes sueltas, es homogéneo. Y ahí es donde está la cosa. La número 3. Si se fijan bien en estructura, esta es idéntica a la número 1. Tenemos segundo orden, tenemos la variable q y sus dos derivadas, la primera y la segunda, y tenemos L, R y C, que son constantes en este caso. Entonces es el mismo. Es una ecuación de segundo orden, lineal y homogénea. Como dato interesante, esa es la ecuación que nos indica el nivel de carga que tiene un sistema que contiene bobinas, capacitores y resistencias. O sea, es una ecuación de un circuito eléctrico. Vienen los libros de circuitos eléctricos, por cierto. Muy bien. La número 4. Ya dijimos que es una ecuación de segundo orden, porque tenemos una segunda derivada. El detalle aquí es que tenemos una derivada elevada al cuadrado. Esta cosa ya hace que esta ecuación sea no lineal. Y hay otra cosa muy interesante. Cuando una ecuación es no lineal, de cajón, por lo regular, es no homogénea. ¿Por qué razón? Lo que comenté en la sesión pasada, si le aplicamos el teorema de la superposición, sería considerar que la derivada vale a más b
y la derivada vale A o la derivada vale B. Y nosotros sabemos que A cuadrada más B cuadrado no es lo mismo que A más B al cuadrado. Este es un mínimo al cuadrado y esta es una suma de cuadrados. No da lo mismo. La número 5. Ya vimos que es un tercer orden. Chequen los demás términos y díganme si esta cosa es lineal o no. Condiciones para linealidad. La variable dependiente y sus derivadas están a potencia 1. Los coeficientes que acompañan a la variable dependiente son constantes o la variable independiente. Esas son las dos condiciones principales. El primer término es la tercera derivada. No pasa nada. Segundo término, x por la segunda derivada. No pasa nada. Tercero, 2 veces y por la derivada de y. Aquí ya vale 8. Este de aquí es no lineal. Porque tenemos a la y, que es la variable, multiplicando su propia derivada. Esa es una no linealidad. Y ya con un solo término de una suma que sea no lineal, toda la ecuación es no lineal. Digamos que se nos quemó la dos con esta cosa. Y de cajón es no homogénea. Sí, pero es como si multiplican y por y. Básicamente es como si lo elevaran. Si esto es un exponencial, o sea, los exponenciales y su derivada son lo mismo. Entonces quedaría un exponencial elevado a 2 veces el exponente. Va, siguiente término. La número 6. Tercer orden. ¿Qué más tenemos? ¿Será lineal? ¿Será no lineal? ¿Qué será? Exactamente. Esta cosa hace que este término sea no lineal. Fuera lineal si esa cosa fuera e elevado a x. Pero como es e elevado a la y es la variable que estamos derivando, vale 8. Ese término es no lineal y toda la ecuación es no lineal por uno solo de ellos. Y de cajón también no homogéneo. La 7. Derivada de p respecto a q más p igual a seno cuadrado no es q, es teta. No es teta. Derivada de p respecto a teta más p igual a seno cuadrado de teta. ¿Será lineal? ¿Será no lineal? ¿Quién es la variable dependiente y quién es independiente? Teta es independiente. Va, p es la dependiente. Tenemos la derivada de p, potencia 1, no pasa nada. Tenemos la p solita, no pasa nada. Y tenemos seno cuadrado de teta, que es el seno cuadrado de la variable independiente. Es el mismo caso que la número 2. Tenemos el coseno de x. Es una no homogeneidad, sí. Pero como la no homogeneidad tiene a la variable independiente, esto hace que sí sea lineal. O sea, si fuera seno cuadrado de p, sería no lineal. Pero como es seno cuadrado de teta, es lineal. Por eso hay que tener mucho cuidado de cuál variable es cuál. No tradicional, esto no nos vamos a preocupar más adelante. Excepto en la tarea 5 en un par de ejercicios que lo requieren, pero no nos vamos a preocupar por cuál es cuál. Muy bien. Veamos la 8. ¿Será lineal? ¿Será no lineal? ¿Será melón de la sandía? ¿Será el del otro día? ¿Qué será? Por cierto, esto es un -1.
Más que no se alcanza a ver. Pregunta del álgebra lineal. ¿Qué operaciones son lineales? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué operación no podemos hacer en álgebra lineal con matrices? No tengan miedo de no muerdo. Además, algo alto. Bueno, ¿qué operaciones sí podíamos hacer con matrices? ¿Las podemos sumar? La suma de dos matrices se puede. ¿Se pueden multiplicar? Sí, pues depende del tamaño de la matriz, obviamente. Si cumplen la condición de que los renglones de las columnas de uno son iguales, se puede hacer la multiplicación. ¿Podemos restarlas? Sí. ¿Podemos tomar una matriz y elevarle una potencia? Sí, porque a fin de cuentas es una matriz del mismo tamaño. Si es cuadrada, sí la podemos elevar a potencias. Las podemos dividir. No existe la división de matrices, es una operación no definida. La división, a fin de cuentas, es una operación matemática que genera no linealidades. Y en este caso, tenemos una elevación a la menos 1. ¿De qué otra forma escribimos elevaciones a la menos 1? Vamos. Una división sobre eso menos. Este término de aquí en realidad es 1 entre y menos x por y primo. Y tenemos una división que además, como no crean la cosa, tiene una resta abajo. O sea que no la podemos separar en términos y pasarla multiplicando o pasarla dividiendo o haciendo lo que sea para el lado contrario. Ese término de aquí directamente hace que la ecuación sea no lineal. Y como tal, de cajón, no homogéneo. Y no tenemos forma de evitar esa no linealidad. En algunas ecuaciones, como ya comenté, que van a quedar por este estilo, si cambiamos cuál variable es la dependiente y cuál es la independiente, o sea, volteamos la derivada, podemos evitar una no linealidad. Pero en este caso no hay forma. Esa ecuación va a ser no lineal siempre, no la podemos evitar. Muy bien. La número 9. ¿Qué será? ¿Quién depende de quién? Va, R depende de T. Primero, nos fijamos, potencias. Segunda derivada, no tiene potencias. Primera derivada, no tiene potencias. R no tiene potencias. O sea, la primera condición de que no esté elevado a potencias diferentes ya la cumplió. Ahora, los coeficientes. A la segunda derivada le multiplica un 1, invisible, pero ahí está el 1. Es una constante, no pasa nada. A la primera derivada la multiplica 5 veces θ. Θ es la variable independiente, entonces no pasa nada. A la función R la multiplico en 2, no pasa nada. E elevado a la θ, no pasa nada, porque es la variable. Es una ecuación lineal. Pero, como tenemos este término aquí que está solito, es no homogéneo. Mismo caso que la número 2, mismo caso que la número 7. Por eso es importante fijarse cuál variable es cuál. Ahora, ¿por qué también hablamos de que si es lineal o no lineal? Pues porque las ecuaciones lineales son mucho más fáciles de resolver. Y ojalá toda la vida fuera lineal. Si así fuera, la cosa sería parecida porque sería muy fácil predecir cualquier cosa.
No habría necesidad de tener actuarios. Cualquiera podría ganar en el casino. Nomás le apostarías al caballo que se sepa que tiene la velocidad más alta. El problema es que todo se movería muy lento. Muy bien, la última. Tercer orden. Tenemos una tercera derivada. 6 veces la segunda, menos 9y cuadrada. Esa elevación al cuadrado hace que esto sea no lineal. No puedo escribir. Y de cajón, no homogéneo. Solamente por una elevación al cuadrado. Como un pequeño numerito puede hacer tanta diferencia. Y sí, un numerito muy pequeñito puede hacer una diferencia enorme. Y con eso ya tenemos toda la asignación 1. Ya cumplimos la ruta de la semana. Ahora, ¿por qué voy con esto? Porque esta teoría, la teoría, si bien nos va a ayudar en cierto momento a tratar de definir cosas o a quitarnos de encima cosas, normalmente no nos vamos a detener a pensar en ello. Nosotros lo que nos va a preocupar es cómo resolvemos situaciones. Y eso es lo que vamos a empezar a ver la clase del día viernes. Entonces, les encargo, ahorita que les envié la carpeta del curso, que chequen en los ejemplos resueltos por semana el documento de la semana número 2. No lo les platiqué, pero más a detalle viene aquí en el documento de Juan. 12 páginas de memoria. Les encargo, chequen el documento de la semana 2. A partir de la página del número a partir de la página número 5. Vamos a estudiar métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Chequen y estudien la teoría de este método porque el viernes vamos a comenzar directamente a resolver ejercicios de esto. Este es el primer método para solucionar ecuaciones diferenciales y se llama variables separadas. Lean el documento a partir de la página 7 de la semana 2. Y con esto terminamos con el día de 22. Y pues, espero que tengan mucho éxito, que tengan muy buena mitad de semana. Y si no has desayunado, escribo en el otro minuto. Y si no has desayunado, vayas a desayunar, porque si no, capaz que se les vaya a la siguiente sesión. ¿Cómo lo pasó? Está en la carpeta de la sí, como no tenía el estudio, no tiene nada. No, acá.